No sé por qué escribo esto, quizás porque son las 3 de la madrugada y llevo casi una década sin dormir de verdad. Quizás porque estoy harto de ser la única persona que conozco que ve el mundo como es en realidad. O puede que simplemente esté solo, sea cual sea la razón. Necesito contárselo a alguien. Probablemente lo borre por la mañana. Hay 2 lunas en el cielo. No estoy loco. Se puede que ahora sí, pero no lo estaba entonces. Antes de verla, antes de que me obligaran a verla. Ahora vivo en Nuevo México, tan lejos de cualquier gran masa de agua como es posible estar en este país. Compré una casita en una polvorienta parcela de tierra donde la lluvia se evapora antes de tener la oportunidad de formar un charco en condiciones. Tengo que hacerlo. Es la única forma de estar a salvo. Es una de las reglas que debo seguir. Regla número 1. Nunca te acerques a menos de 15 kilómetros de la costa. Regla número 2. Nunca te fíes de la marea. Antes me encantaba el océano. Crecí en la costa este, pasando los veranos, quemándome al sol y tragando agua salada. La idea de vivir en un lugar donde el aire es tan seco que te agrieta los labios habría sido mi propia versión del infierno. Es curioso cómo cambian las cosas. Ahora el simple olor a lluvia basta para que el corazón intente salírseme del pecho a golpes. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando tenía otro nombre y otra vida, 4 de junio de 2012, trabajaba para un consorcio de investigación privado. Esa es la milonga oficial, en cualquier caso. Éramos una operación gubernamental con presupuesto encubierto y un nombre rimbombante y fácil de olvidar. Nuestro verdadero propósito era complicado. Trabajaba en un lugar que llamaban Área 38, un extenso complejo de edificios blancos y sin ventanas plantado en medio de la nada. Mi puesto estaba en el departamento de astronomía, pero no era tan genial como suena. Yo no era científico, era un machaca de datos. Mi título oficial era archivista de datos junior. Pasaba 10 horas al día en una sala de servidores refrigerada y zumbante, viendo flujos de telemetría desfilar por una bancada de monitores. Información de telescopios orbitales, redes de radiotelescopios, sondas de espacio profundo. Mi trabajo era asegurarme de que los datos estuvieran limpios, correctamente etiquetados y enviados a las divisiones de investigación correctas. Era monótono hasta la náusea. La mayor parte del tiempo solo vigilaba en busca de códigos de error. La única parte interesante de mi trabajo era la Dra. Iris Thorne. Iris era astrofísica principal, una genio auténtica y certificada con unos ojos que siempre parecían estar mirando algo a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Era una de esas personas tan brillantes que ya resultaba excéntrica. Se olvidaba de comer durante días, llevaba calcetines desparejados y les hablaba a los monitores de su ordenador como si fueran hijos desobedientes. También era el único miembro del personal senior que me trató alguna vez como a un ser humano. A veces me traía café del bueno de su prensa francesa personal, no la basofía de la sala de descanso. Me preguntaba por mi fin de semana y a veces se le iluminaba la mirada con entusiasmo e intentaba explicarme en qué estaba trabajando. La mayor parte me sonaba chino, lentes gravitacionales, anomalías de desplazamiento a rojo, cronometraje de púlsares
Yo me limitaba a sentir e intentar parecer inteligente. Una noche entró en la sala de servidores más tarde de lo habitual. Debía de ser cerca de la medianoche. Era el único que quedaba allí, solo yo y el zumbido de las máquinas. Leo dijo, con la voz un poco temblorosa. Sostenía una carta estelar, pero estaba impresa en un papel viejo y amarillento, no en las nítidas impresiones que usamos normalmente. Parecía antigua. Necesito que saques algo para mí, extraoficialmente. Aquello hizo saltar todas las alarmas, pero Ares me caía bien. Estaba aburrido. Claro. ¿Qué buscas? Desplegó la carta sobre mi consola. Era una porción de cielo en la constelación de Draco. Señaló un punto que estaba completamente vacío. Necesito la telemetría en bruto del telescopio orbital HST-7B. Enfocada justo aquí dio un golpecito en el punto en blanco. Todo lo de los últimos 6 meses. Ahí no hay nada, Ares dije, abriendo el mapa estelar de dominio público en mi pantalla. Es solo negrura. Lo sé, susurró, y la mirada en sus ojos me provocó un escalofrío. Era una mezcla de terror y euforia. Esa es la cuestión. Los datos tienen que estar ahí. Simplemente los están filtrando. Por favor, Leo. Creo que he dado con algo enorme. Algo en mis entrañas me gritaba que dijera que no, que registrara la petición, que siguiera el protocolo. Pero no lo hice. Pasé las siguientes 3 horas rebuscando en cachés de datos archivados, usando unas cuantas puertas traseras que yo mismo había creado por puro aburrimiento. Y lo encontré. Un bloque de datos masivo, encriptado, marcado para su eliminación, todo centrado en esa porción exacta de cielo vacío. Salté el cifrado. Era un trabajo chapucero, como si alguien lo hubiera puesto ahí a toda prisa, y redirigí el flujo de datos en bruto al terminal privado de Ares. No supe nada de ella en 3 días. 7 de junio de 2012 me encontró en la cafetería con pinta de no haber dormido en las últimas 72 horas. Tenía el pelo revuelto, los ojos inyectados en sangre, pero sonreía, una sonrisa salvaje y triunfal. Me agarró del brazo y me levantó de la silla. Tienes que verlo, dijo, arrastrándome por los pasillos hacia la cúpula principal del observatorio. Ver el qué, Ares, vas a hacer que me despidan. Merece la pena, dijo, sin aliento. Llegamos a la plataforma de observación. Era una sala circular, inmensa, oscura y fría. En el centro estaba el telescopio principal, un monstruo de acero pulido y cristal apuntando al techo, donde una sección circular de la cúpula estaba abierta al cielo nocturno. Lo llaman un infohazard, dijo, su voz resonando en el enorme espacio. Una idea que es peligrosa. Pero no es solo una idea, Leo, es real. Lo han estado ocultando Dios sabe cuánto tiempo. Me guío hasta el ocular. No mires todavía, ordenó. Solo escucha. ¿Sabes que no puedes ver el aire? Está a tu alrededor, lo respiras, te mueves a través de él, pero tu cerebro simplemente lo edita porque no es información importante. Se da por sentado. Siempre está ahí. Vale, dije, con el corazón empezando a latir con fuerza. Ahí arriba hay algo así. Algo enorme. Algo que ha estado ahí quizás durante miles de millones de años. Nuestros cerebros han evolucionado para ignorarlo, para ver el espacio vacío donde está.
porque verlo es comprender algo para lo que tu mente no está preparada. La única forma de verlo es que alguien te diga que está ahí. Plantar la semilla, hacer que tu cerebro mire de nuevo, esta vez correctamente. Empezaba a tener un muy mal presentimiento. Aris, ¿qué has encontrado? Se inclinó hacia mí, su voz bajando en susurro conspirador. Hay 2 lunas, Leo. Me reí. Un sonido nervioso y hueco. Eso es una locura. ¿Lo es? Dijo, sus ojos clavados en los míos. Te estoy diciendo ahora mismo que hay una segunda luna. Es más pequeña que nuestra luna, pero está mucho más cerca. Tiene una forma irregular como un asteroide capturado. Está en una órbita retrógrada. Está ahí. Es real. Ahora, mira. Se echó hacia atrás. Dudé un largo momento. Todos mis instintos me decían que huyera. Pero no podía. Tenía que saberlo. Puse el ojo en el telescopio. Al principio, vi exactamente lo que esperaba ver. La profunda negrura aterciopelada del espacio, el brillo de alfiler de las estrellas lejanas. La porción de cielo que había señalado en la carta estaba tan vacía como se suponía que debía estar. No veo nada, dije, aliviado. Sigue mirando, insistió, con voz tensa. Simplemente acéptalo. Sé que está ahí. Y eso hice. Me quedé mirando la negrura y repetí sus palabras en mi cabeza. Hay 2 lunas. Hay 2 lunas. Parecía estúpido, como un truco de magia barato. Y entonces ocurrió. No fue una aparición repentina. Era más bien como si mi cerebro estuviera corrigiendo un error de toda una vida. Un parpadeo en el borde de mi visión. Una mancha de negrura que, de algún modo, era más negra que el espacio que la rodeaba. Parpadeé y la imagen se mantuvo. Mi enfoque se agudizó. El espacio vacío empezó a definirse, como una ilusión óptica que encaja de golpe. La negrura adquirió textura, cráteres, bordes irregulares. Una tenue luz grisácea se aferraba a uno de sus lados, la luz del sol, reflejándose en una superficie que un segundo antes no estaba allí. Shadeé, me aparté del ocular. La cabeza me daba vueltas. Sentí que el mundo se inclinaba, que perdía el equilibrio. «¿La ves, verdad?», dijo Aris. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión de terror profundo y estremecedor. Volví a mirar. Aquella cosa era masiva, una roca fea con forma de patata suspendida en el vacío. No era hermosa y serena como nuestra luna, era un tumor cósmico, una amenaza mellada y silenciosa que se había estado escondiendo a plena vista toda mi vida. Retrocedí tambaleándome, alejándome del telescopio. «¿Qué es?». Montag la llamó Luna 2, dijo, con voz distante. Él fue el primero, el aficionado que la encontró allá hace mucho tiempo. Dios mío, Leo, ¿sabes lo que esto significa? No lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. Mirar al cielo a simple vista fue aún peor. Ahora que sabía que estaba allí, no podía no verla. Era tenue, una mancha contra la oscuridad, pero estaba inequívocamente allí. El cielo parecía abarrotado, equivocado, violado. Los primeros días después de aquello fueron raros pero manejables. El único efecto secundario inmediato fue la luz. Las noches ya no eran tan oscuras.
La luz combinada de nuestra luna familiar y esta intrusa, proyectaba un resplandor pálido y plateado sobre todo. Podía ver detalles en el paisaje a medianoche que deberían haber sido imposibles. Era inquietante, pero me dije a mí mismo que era una especie de truco curioso para fiestas. Sí, craso error. 19 de julio de 2012, alrededor de las 2 de la tarde. Mi hermana se casaba. Me había tomado una semana libre en el trabajo para volar a casa, a Maine, para la boda. Mis padres vivían en un pequeño pueblo costero, el tipo de lugar pintoresco que se ve en las postales. Hacía un par de años que no volvía. Estaba emocionado por ver a todo el mundo, por oler el aire salado, por sentirme normal por un tiempo. Alquilé un coche en el aeropuerto de Portland y empecé a conducir por la costa. Era un precioso día de verano. Cielo azul, nubes blancas y esponjosas. Llevaba las ventanillas bajadas escuchando la radio. Todo parecía estar en su sitio. Estaba unos 25 kilómetros de mi pueblo cuando coroné una gran colina que te ofrece la primera vista panorámica de la bahía, y se me heló la sangre. El agua estaba mal, no un poco. Estaba catastrófica, apocalípticamente mal. La marea estaba alta, pero más alta de lo que la había visto jamás. Más alta de lo que era físicamente posible. Las playas habían desaparecido. El puerto deportivo estaba completamente sumergido, las puntas de los mástiles de los barcos asomando del agua como lápidas. Todo el centro histórico, las 2 primeras manzanas desde el puerto, estaba bajo el agua. Pisé el freno a fondo, derrapando hasta detenerme en el arcén. Me temblaban las manos. Pensé que debía de haber sido un tsunami, un huracán, pero el cielo estaba despejado. La radio ponía éxitos del momento, no boletines de emergencia. Busqué a tiendas mi teléfono y llamé a emergencias. Emergencias, ¿cuál es su urgencia? Mi pueblo está inundado. Rockport está bajo el agua, grité con la voz quebrada. Hubo una pausa al otro lado. Señor, no tenemos ningún informe de inundaciones en Rockport. ¿Dónde se encuentra ahora mismo? Estoy en la colina de la Ruta 1, lo estoy viendo ahora mismo. Todo el centro ha desaparecido. Señor, no me consta ninguna alerta para esa zona. ¿Está seguro de que se encuentra bien? Mientras él hablaba, un coche me adelantó. Una vieja ranchera. Bajó la colina y siguió adelante, dirigiéndose directamente hacia la parte de la carretera que yo veía sumergida bajo al menos 6 metros de agitadas aguas grises. Grité, esperando el chapoteo que el coche se hundiera, pero simplemente siguió conduciendo. Se adentró en la zona inundada y entonces ocurrió algo extraño. Su velocidad pareció disminuir, su movimiento se volvió lento y pesado, como si estuviera empujando a través de algo espeso y denso. Pero no se hundió. Simplemente siguió, salpicando un agua inexistente de sus neumáticos secos. Le colgué a la operadora de emergencias. Mi mente iba a toda velocidad, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. ¿Estaba alucinando? ¿Era algún tipo de brote psicótico? Entonces recordé las palabras de Aris. Verlo es comprender algo para lo que tu mente no está preparada. Este era el efecto real. Luna 2 tenía su propia atracción gravitatoria. El archivo que Aris había encontrado debía mencionarlo. La gravedad combinada de 2 lunas estaba creando mareas fantasma. Mareas que solo las
Personas que podían ver la segunda luna podían percibir. Conduje lentamente, colina abajo, con el corazón en un puño. Detuve el coche justo en el borde, donde vi que empezaba el agua. Para mí era una línea clara. A un lado, asfalto seco. Al otro, un océano inquieto. Salí del coche. El aire olía a sal y a mar. Podía oír el romper de las olas. Una familia pasó a mi lado, riendo y hablando. Un padre, una madre, una niña pequeña. Pasaron justo por la línea y observé con absoluto horror cómo se adentraban en el mar invisible. Sus movimientos cambiaron al instante. Sus pasos se volvieron pesados, sus piernas empujando contra una resistencia invisible. La niña, que había estado saltando, ahora levantaba las rodillas, como si estuviera caminando por un fango espeso. El nivel del agua, para mis ojos, llegaba a la cintura de los padres. La niña estaba sumergida hasta el cuello. Ya no se reía. Tenía la cara contraída por la concentración mientras luchaba por caminar. No parecían darse cuenta. Simplemente siguieron andando por la acera perfectamente seca, sus cuerpos comportándose como si estuvieran luchando contra una poderosa corriente. Sentí que iba a vomitar. Pasé el resto del día en mi coche en esa colina, observando mi pueblo natal. Vi a mis vecinos, a mis viejos amigos, a gente que conocía de toda la vida, ocupándose de sus asuntos sumergidos en un océano fantasma. Vi adolescentes en bicicleta, sus piernas bombeando a cámara lenta mientras se abrían paso a través del agua invisible. Vi a un anciano paseando a su perro, el pequeño terrier, remando furiosamente con sus patas delanteras, su cabeza justo por encima de la superficie imaginaria. El mundo se había convertido en una pesadilla en vida. Llamé a mis padres. Mi madre contestó, alegre y feliz de saber de mí. Le pregunté si pasaba algo extraño. No, cariño, un día precioso. De hecho, tu padre ha salido con el barco. Dice que el agua está como un plato. Mi padre, en su barco. Miré hacia la bahía, hacia el agua real, y luego hacia la línea de la marea fantasma que ahora estaba a mitad de las colinas que rodeaban el pueblo. Mi padre estaba ahí fuera, en un barco, flotando en un océano que estaba encima de otro océano más grande y aterrador que solo yo podía ver. La disonancia cognitiva era tan fuerte que pensé que se me abriría el cráneo. No podía ir al pueblo. No podía enfrentarme a mi familia. ¿Cómo podía abrazar a mi madre cuando la veía sumergida hasta el pecho en una salmuera sofocante? Inventé una excusa problemas con el coche y les dije que estaría allí por la mañana. Pasé la noche en mi coche, observando las lunas gemelas moverse por el cielo, su pálida luz iluminando un mundo ahogado que no sabía que estaba muerto. A la mañana siguiente, conduje de vuelta al área 38. Nunca llegué a la boda. 1 de agosto de 2012. Cuando volví al trabajo, fui detenido inmediatamente por seguridad interna. Lo sabían. Por supuesto que lo sabían. Aris había desaparecido. Su despacho estaba vacío. Su nombre borrado del directorio interno. Era como si nunca hubiera existido. Me sentaron en una habitación estéril y blanca. Un hombre de traje, con un rostro que tenía toda la calidez de un archivador, dejó un único y grueso expediente sobre la mesa frente a mí. La portada estaba sellada en rojo, SP-1812. ¿Sabes lo que es esto?, dijo. No era una pregunta. Lo abrí, estaba todo allí.
los datos sobre el asteroide, su masa, su órbita y la sección sobre sus propiedades cognito-peligrosas. Lo explicaba todo, las mareas fantasma, la forma en que afecta la percepción. Luego llegué al expediente de Alexander Montag, el astrónomo aficionado, el que Ares había mencionado. Había descubierto Luna 2 o SCP-1812 por su cuenta. Se volvió loco lentamente, convencido de que la ciudad de Nueva York estaba inundada. Se encerró en el tejado de su universidad, cartografiando las mareas fantasma, negándose a bajar. Construyó un barco improvisado con una vieja unidad de aire acondicionado. Un día intentó botarlo en lo que él llamaba el mar de Nueva York. Cayó desde una altura de 5 pisos. El informe decía que la caída no lo mató. Estaba vivo cuando llegaron los paramédicos. Murió en el pavimento unos minutos después. La causa de la muerte fue asfixia, hipoxia severa. Se ahogó en tierra firme. Levanté la vista del expediente con la boca seca. Si la cabeza se te queda bajo el agua, el hombre del traje sintió lentamente. Tu cuerpo cree que se está ahogando. Tu sistema nervioso autónomo inicia el reflejo del laringoespasmo. La garganta se te cierra. No puedes respirar. Te asfixias. Para todos los observadores externos, acabas de sufrir una convulsión fatal sin explicación. Pero nosotros sabemos lo que es. Finalmente lo entendí. La niña pequeña de mi pueblo. El agua le llegaba al cuello. Si se hubiera tropezado, si se hubiera caído. Pasé las 2 semanas siguientes en una ala médica, sometiéndome a un debriefing. Probaron las curas conmigo. Trajeron a un psicólogo que intentó convencerme usando su gestión hipnótica y una lógica cuidadosamente formulada de que el agua no era real, de que era seguro entrar en las zonas costeras. Casi funcionó. Durante un día el océano fantasma retrocedió en mi mente. Me sentí normal. Entonces fui a por un vaso de agua a la fuente. Giré el mando, el agua salió en arco y sentí una ola de pánico puro y absoluto. No podía notar la diferencia. ¿Era agua real o era el líquido fantasma que me mataría? ¿Iba a beber o iba a ahogarme? Mi cuerpo no me dejaba acercarme. Sufrí una deshidratación severa durante las siguientes 12 horas antes de que se rindieran y me conectaran a un gotero. Luego lo intentaron de la otra manera. Intentaron convencerme de que la luz de luna adicional de SCP-1812 también era una alucinación. Esa fue aún peor. En cuanto empecé a creerles, el mundo se oscureció. No solo la luz de la luna, toda la luz. El sol, las bombillas fluorescentes del techo, todo desapareció. Me sumí en un estado de ceguera total, de privación sensorial. Empecé a gritar y no paré hasta que revirtieron el proceso. No hay cura. Una vez que lo sabes, nunca puedes desaberlo. Me dieron a elegir. Podía ser retirado una dosis de amnésicos de clase A que borraría mi memoria, seguida de una reasignación a algún trabajo sin futuro en su estructura corporativa, o podía aceptar un paquete de reubicación. Una nueva identidad, un generoso estipendio y una lista de lugares aprobados para vivir, todos ellos en las regiones más áridas y sin salida al mar del país. Acepté el trato, así que aquí estoy. 10 años después. Vuelvo a ser Leo, pero un Leo diferente. Reviso las partes de mareas globales cada mañana. Es una afición macabra. Veo las mareas subir y bajar en Londres, en Tokio, en Sydney,
En mi mente veo los niveles de agua invisibles trepando por las paredes de los edificios, inundando metros, convirtiendo esas hermosas ciudades costeras en tumbas silenciosas y anegadas que solo yo y unos cuantos cientos de pobres diablos más podemos ver. Nunca se lo he contado a nadie. ¿Quién me creería? He intentado tener relaciones, pero siempre se rompen. ¿Cómo explicas por qué tienes un ataque de pánico si tu cita te sugiere una escapada de fin de semana a la playa? ¿Cómo explicas por qué miras al cielo cada noche con una expresión de odio absoluto? La veo todas las noches, ¿sabes? A luna 2. Mi carcelera cuelga ahí arriba un secreto feo y mellado y se burla de mí. Me recuerda que el mundo que conocía ha desaparecido para siempre, reemplazado por esta nueva y aterradora versión donde cualquier costa es una sentencia de muerte. Escribo esto porque tengo que hacerlo, porque el silencio es su propia forma de ahogamiento. Sé que es un riesgo. Esto es un infohazard. Al contarte esto estoy plantando la semilla. Te estoy dando la llave de una puerta que nunca más podrás cerrar. Soy un monstruo por hacerlo. Lo sé, pero estoy tan malditamente cansado de estar solo. Así que, si eres valiente, o estúpido, o simplemente no me crees, hazme un favor. Esta noche, sal fuera, mira al cielo, busca la porción de negrura más grande, más oscura y más vacía que puedas encontrar. Mírala fijamente. Y simplemente sé en el fondo que te están mintiendo. Sé que hay algo ahí. Quizás la veas y si lo haces, bienvenido a mi mundo. Solo que, por el amor de Dios, aléjate del agua. Creo que la peor parte es la incertidumbre. Ha pasado una década. Me he construido una vida aquí en el desierto. Es tranquila, es segura, es seca, pero últimamente, no sé, quizás solo sea mi mente jugándome una mala pasada después de todo este tiempo. Pero algunas mañanas cuando salgo, la tierra parece más oscura de lo que debería, casi húmeda, y cuando el viento sopla de cierta forma, juraría que puedo oler la sal. Ha pasado una semana desde el incidente. El informe oficial lo llama Incidente 8024 Alfa. Pegadizo, muy estéril, muy pulcro. No menciona los gritos, ni el olor a realidad quemándose, ni la visión de un Dios desangrándose en el suelo de nuestro lugar de trabajo. No he dormido más de una hora seguida desde que ocurrió. Cada vez que cierro los ojos, lo oigo, ese espantoso golpeteo húmedo desde el otro lado. Por eso estoy escribiendo esto. No sé por qué. Quizá teclearlo todo haga que se sienta real de una forma que ayude, en lugar de esa forma que hace que quieras arrancarte los ojos. Quizás solo necesito contárselo a alguien que no esté atado por una docena de acuerdos de confidencialidad y la amenaza de un borrado de memoria. Me llamo Marco. Al menos ese es mi nombre este año. Soy un especialista en contención para, llamémosla, una organización de seguridad global. Mi puesto está en el área de contención 8024. Sobre el papel, suena bastante imponente. Una instalación de alto secreto dentro del Monte Etna, en Sicilia. La gente se imagina cosas a lo James Bond, guaridas y láseres. La realidad es que vigilo un agujero, aunque no es un agujero cualquiera. Es un desgarro en el mundo,
una puerta a otro lugar, un lugar caliente, ruidoso y muy furioso. El trabajo tiene sus peculiaridades. Para empezar, no puedes simplemente caminar hasta la entrada de nuestra instalación. Está en la base del volcán, pero no puedes verla. Puedes estar a 1 metro de distancia y todo lo que verás es una pared de roca. Para entrar tienes que plantarte ahí y pensar en ello. Tienes que contemplar genuinamente la posibilidad filosófica de que una puerta podría y debería existir justo ahí. Sé que suena a gilipollez, pero es la única manera. La primera vez que lo hice, me sentí como un idiota. Entonces la roca vibró como la bruma del calor y una entrada sin más se materializó. Una vez estás dentro, puedes verla para siempre. Una de las muchas cosas de este trabajo que te joden la cabeza, por dentro no es un búnker, es una cueva, un espacio enorme y cavernoso que parece sacado de un mito. Hay unas columnas macizas de estilo griego que sostienen el techo. En una esquina hay un yunque gigante y oxidado y un montón de herramientas viejas que parecen de museo. Y en el centro de la caverna, rodeada por un lago de lava real y burbujeante, está la anomalía, SCP-8 1024, el portal. No parece gran cosa, solo una distorsión vertical y trémula en el aire sobre la lava, como si el propio aire estuviera hirviendo. Pero todo el calor, todo el ruido, toda la incorrección de este lugar proviene de ese punto. Nos pasamos los días observándolo. Tenemos sensores de calor, detectores de radiación y unas cosas llamadas contadores Kant, que un técnico me explicó una vez que son básicamente detectores de realidad. Nuestro trabajo es vigilar los números y rezar para que no cambien. La mayor parte del tiempo es aburrido de cojones. Hacemos nuestros turnos, bebemos café de mierda, observamos los bonitos números en las pantallas, pero a veces el portal se enfada. 13 de enero de 2011. Mi primer día en la instalación. Estaba recién salido de la academia. Un novato de manual. Unas 3 horas después de mi primer turno, sonaron las alarmas. Una sirena grave y gutural que significa que las cosas se han torcido. El nivel de humus estaba por las nubes. La caverna entera vibraba y un rugido profundo y gutural resonó desde el portal, un sonido tan potente que podías sentirlo en los huesos. Todos nos equipamos. Trajes especiales resistentes al calor, forrados con un material milagroso llamado Starlight. Cogimos nuestras armas, no es que sirvieran de mucho, y tomamos posiciones. Estaba aterrorizado. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el rifle. El agente senior a mi lado, un tipo llamado Álvarez, parecía simplemente aburrido. Masticaba un palillo. ¿Qué está pasando?, grité por encima del rugido. El inquilino está montando jaleo, me devolvió el grito. El casero vendrá en 1 minuto a callarle la boca. Antes de que pudiera preguntar qué coño quería decir, sucedió. Un destello de luz y un hombre estaba de pie allí, al borde del lago de lava, a no más de 3 metros del portal. Un segundo antes no estaba. Era enorme, de más de 2 metros de altura, con una salvaje melena de pelo blanco y una barba espesa. Parecía una de esas estatuas antiguas de un dios griego, solo que estaba respirando y estaba cabreado. Ni siquiera nos miró. Toda su atención estaba en el rugiente portal.
Levantó las manos y arcos de electricidad pura crepitaron entre sus palmas. Entonces empezó a lanzarlos, arrojando esos rayos masivos, uno tras otro, directos al portal trémulo. Con cada rayo que impactaba, el rugido del interior se hacía más fuerte, más furioso. Pero después de unos minutos, empezó a remitir. Las vibraciones disminuyeron. Los números en nuestros monitores comenzaron a volver a la normalidad. El anciano lanzó un último rayo por si acaso y luego simplemente se desvaneció. Se fue en otro parpadeo de luz. Las alarmas se apagaron. La caverna volvió a quedar en silencio, salvo por el burbujeo de la lava. Me quedé allí plantado, con la mandíbula por los suelos. Álvarez me dio una palmada en el hombro. ¿Ves? Te lo dije. Venga, vamos a por un café. Mi turno ha terminado. Esa fue mi presentación a SCP-8042, el carcelero, el casero, el dios antiguo que mantiene encerrado al monstruo de nuestro sótano. No sabemos quién es la ciencia cierta. Zeus, Hefesto, los informes solo lo llaman una entidad alteradora de la realidad, pero nosotros sabemos lo que es. Es lo único que se interpone entre lo que sea que haya en ese portal y el resto del mundo. Y la semana pasada lo vimos a punto de perder el incidente. Empezó como las otras veces. Un estruendo, un rugido, las alarmas. Nos equipamos, tomamos posiciones. El anciano apareció con un aspecto tan sombrío y eterno como siempre. Empezó a lanzar sus rayos, pero esta vez fue diferente. El rugido no cesó, empeoró. Los niveles de humes siguieron subiendo, más altos que nunca. El propio portal comenzó a hincharse, a fluctuar violentamente. Entonces, un chorro de fuego puro al rojo blanco salió disparado, impactando contra la pared de la caverna y derritiendo la roca sólida como si fuera cera. El anciano ni siquiera se inmutó por el calor. Simplemente dejó de lanzar rayos y miró fijamente el fuego, y por primera vez vi una expresión en su rostro. No era ira, era algo parecido al hastío, como si llevara luchando esta guerra desde antes de que la humanidad existiera y estuviera tan cansado. Entonces hizo algo que ninguno de nosotros había visto antes. Un arma se materializó en su mano, una hoz enorme y curvada que brillaba con luz propia. Nos dedicó a los pequeños mortales con nuestros trajes sofisticados una breve y fugaz mirada, y entonces saltó directo al portal, directo al infierno. En el momento en que desapareció, un silencio se apoderó de la sala, una quietud pesada y terrible que era 1000 veces más aterradora que el rugido. Nos miramos los unos a los otros. El manual de procedimientos había saltado por los aires oficialmente. El carcelero había entrado. La voz de nuestro director de la instalación crepitó por los comunicadores, temblando ligeramente. Omega 12 ha sido movilizado. Hakor está en alerta. El O5 está observando. Mantengan sus posiciones. Entonces empezaron los sonidos, un golpeteo bajo y rítmico desde el otro lado. Sonaba húmedo y pesado, el sonido de puños del tamaño de coches golpeando carne. Estaba salpicado de rugidos, no solo el que conocíamos, sino docenas de otros, chillidos y aullidos
y ruidos que no tienen cabida en nuestro mundo. Y a través de todo ello, el destello brillante y cegador de los rayos del anciano iluminando el portal desde dentro. Estábamos escuchando a un dios pelearse a puñetazos con una legión de monstruos. Llegaron las órdenes. Iban a intentar ayudar. Iban a disparar un arma nuclear a través del portal. Recuerdo haberme reído cuando lo oí. Una risa histérica y aterrorizada. Un arma nuclear. Esa era nuestra mejor idea. Intentar resolver un problema mitológico con una ojiva termonuclear. Preparamos el sistema de lanzamiento, nuestras manos moviéndose por instinto, mientras la banda sonora del fin del mundo resonaba a nuestro alrededor. La primera ojiva entró. Hubo un wump ahogado y la luz del portal parpadeó, pero los golpes y los gritos no cesaron. Se hicieron más fuertes, más frenéticos. Un rayo salió disparado del portal y golpeó el techo, cubriéndonos de escombros y friendo una de nuestras anclas de realidad. Parecía que toda la caverna se estaba viniendo abajo. Entonces, después de lo que pareció una eternidad, todo, sin más, se detuvo. El silencio fue absoluto, ni rugidos, ni golpes, nada. Permanecimos allí durante más de una hora, esperando, sin saber si el carcelero había ganado o si algo más, algo peor estaba a punto de salir arrastrándose, y entonces emergió, salió tambaleándose del portal y se desplomó en el saliente. No era el ser orgulloso y poderoso que había saltado dentro. Su cuerpo estaba carbonizado, su brazo izquierdo había desaparecido, cercenado a la altura del hombro. Una herida enorme y abierta le desgarraba el pecho, y de ella goteaba un líquido espeso y almibarado del color del oro fundido. Su sangre todavía sostenía la hoz, arrastrándola por el suelo mientras intentaba ponerse en pie. Tosió, y más de aquel icor dorado se derramó sobre la roca. No nos miró. Era como si ni siquiera estuviéramos allí. Sus ojos estaban fijos en el portal, en la prisión que acababa de cerrar la fuerza. Luego, con un último estremecido aliento, se disolvió en una luz trémula y desapareció. Permanecimos en silencio durante un buen rato después de eso, simplemente mirando el charco de sangre dorada que se enfriaba en el suelo. Finalmente se dio la orden de normalidad. Los equipos de reparación están aquí ahora, arreglando el equipo, fregando la sangre divina del suelo. La montaña está en calma, pero todos sabemos lo que vimos. Vimos a un dios ser despedazado. Ganó esta vez. Consiguió meter al monstruo de nuevo en su jaula y cerrar la puerta, pero salió destrozado. Así que me siento aquí, en el silencio, en mi litera en las profundidades de esta montaña, y escucho el sordo rumor de la lava, y me pregunto qué está pasando al otro lado de ese portal. ¿Se está curando el monstruo? ¿Se está haciendo más fuerte? Porque el verdadero miedo, el que me mantiene despierto por la noche, no es que el carcelero sea un dios, es que hasta los dioses pueden morir. Y no sé qué haremos cuando la próxima vez que empiece el golpeteo no quede nadie para abrir la puerta.